Sí, ahora. Buenos días y bienvenidos. Damos especialmente la bienvenida a don Jorge Juan. Le agradecemos que pueda estar tranquilo con nosotros y también el que haya aceptado la invitación que le hizo don Juan Antonio para que él pues abriese las lecciones de este curso que comenzamos ahora y que ya hemos iniciado en el mes de octubre con el homenaje que hemos hecho a don Marcelo, ¿no? Como recordamos. El cuadro marco ideal para este año de nuestra formación permanente es el estudio de la Biblia, y que, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, toda escritura es útil para, inspirada por Dios, claro, para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, y así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Y como nosotros no podemos presumir, creo yo, nadie de que la sabemos, porque hay que matricularse todos los días en la Escuela de Jesús, y como se trata sobre todo de vivir, porque la Biblia es Cristo, el Evangelio es Cristo, pues nunca terminaremos de llegar a ese misterio profundo, ¿no? Y además también digo que es el cuadro marco ideal en este cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis, y como ustedes saben, pues don Juan Antonio ha querido, y así lo han pedido, que sea este año de la santidad en nuestra diócesis. Dentro de las diversas actividades que hemos ido teniendo y tengamos durante el curso, pues esta de la palabra de Dios como fuente primordial de la revelación y que sostiene nuestra fe, pues también va a servirnos para la formación permanente y que va a ayudarnos a todos a custodiar de un amor vigilante el misterio, con mayúsculas, del que los cristianos son portadores para bien de la Iglesia y de la humanidad, decía San Juan Pablo II en Pastores de Apogovis. Y especialmente para los sacerdotes, pero para todos nosotros, cualquiera que sea nuestra edad, sabemos que la formación permanente pues es desde que nacemos hasta el día que nos morimos. El padre Cencini, que estuvo con nosotros el año pasado, recuerdan, decía que toda formación es siempre inicial y que termina el día de nuestra muerte. Entonces no es cuestión de edades ni tampoco de experiencias, sino que permanentemente, como él dice, el padre Cencini, la formación permanente no solamente es intelectual, es toda la vida la que va educándonos, son las personas con las que convivimos, las situaciones que acontecen en nuestra historia personal también, ¿no? Todo es habla de Dios y todo es formación permanente para nosotros. Y por esto queremos hacer esta visión panorámica sobre la Biblia, y en el que tenemos la oportunidad de, por gracia también, y también pues por gracia de don Jorge Juan, de que estén con nosotros este curso pues importantes profesores, comenzando por él mismo, por don Jorge Juan, expertos en la Biblia de diversas facultades de España, y que van a iluminar esta panorámica que, al ser toda la Biblia, podría parecer que sería aquello de que, perdónenme la vulgaridad, ¿no?, de que el que mucho abarca poco aprieta, pero no se trata de abarcar mucho, sino de tener una visión, digamos, pues cercana a aspectos distintos de la Sagrada Biblia, y que, como les digo, tendremos la suerte, hemos tenido la gran suerte de que sean profesores ciertamente eminentes. Algunos de ellos ciertamente son autoridades, yo creo que en la Iglesia, por lo menos en la Iglesia, ¿no?, sobre temas de, por ejemplo, los sinópticos, la primera comunidad cristiana, y que estarán también con nosotros pues cada uno de los meses en los que vayamos nosotros haciendo este encuentro, y también pues invitando a que nos acompañen más personas. Hoy los que hemos rezado ya la liturgia de las horas recordarán que hay un texto precioso de San Agustín, y que él dice que le dice a sus fieles:
a ver si están dispuestos a ser madres de Cristo. Y dice, sí, responde San Agustín, sí, igual que María he concebido en su seno, el creyente, ustedes, mis fieles, tienen también que concebir a Cristo en su alma. Y tiene esas expresiones tan audaces, ¿no?, del santo doctor de la Iglesia, donde él dice que María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió, llevó en su seno el cuerpo de Cristo. Dice, pero es más grande porque en su mente concibió y acogió antes la palabra que en su seno. Es más ser discípula de Cristo que madre de Cristo. Un texto que a todos nos es familiar. Bueno, pues así un poquito en esta panorámica del curso que inauguramos, como les digo, me refiero ahora a don Jorge Juan. Él ha tenido la bondad de pasarnos esta pequeña chuleta que tengo aquí en la mano, y este currículum brevísimo que él nos ha enviado. Él nació en Cangas de Onís, Asturias, en el año 1958 y fue ordenado sacerdote en esa misma ciudad en 1982. Es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. En la Archidiócesis de Oviedo es canónigo de la Santa Iglesia Basílica Metropolitana. Ha sido director del Secretariado para la Cultura de la Curia Arzobispal y es profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Metropolitano. En la Universidad Pontificia de Salamanca ha sido director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia, director de la revista Familia, profesor de Orígenes del Cristianismo y Patrología, director espiritual del Colegio Mayor de Santa María para sacerdotes estudiantes en la universidad y secretario del curso de Teología para sacerdotes en la formación permanente del clero. Ha sido director general, como sabemos, de la Biblioteca de Autores Cristianos y director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal Española. Su Santidad Benedicto XVI lo nombró experto para la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, del 5 al 26 de octubre del 2008. Y con fecha 10 de octubre del 2009 lo nombró consultor del Pontificio Consejo de la Cultura. Fue renovado en el cargo por el Papa Francisco en el año 2016. Y con fecha 30 de junio de 2011 fue nombrado vicario general de la Archidiócesis de Oviedo. Como lo más importante es que escuchemos a él, pues me va a permitir la brevedad en cuanto a las múltiples publicaciones suyas, tanto de libros personales como en colaboración y en revistas también. Por ejemplo, tiene un volumen que él ha dirigido de homenaje al excelentísimo y reverendísimo señor don Gabino Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo, en el 25 aniversario de su ministerio episcopal en la diócesis. También tiene una obra, Los orígenes de la comunidad cristiana de Alejandría, con Olegario de Cardenal y con él mismo también han publicado Corandeo, un memorial al profesor doctor Juan Luis Ruiz de la Peña, que también hemos conocido pues por gracia muchos de nosotros. Tiene también otra obra en coordinación, Iglesias Apostólicas, Orígenes y Diversidad, en reseña bíblica. También tiene artículos publicados de periódicos, Que nada se pierda, Oviedo 2004. Otra obra también en coordinación, Medicina, Familia y Calidad de Vida, con Núñez Regodón, con don Jacinto, que vendrá también a estar con nosotros, con Santiago de Jarro Porto. Tienen una obra, Ministerio Apostólico y Misterio Pascual,
para una lectura pastoral de la segunda carta a los Corintios, formación permanente, octava Conferencia Episcopal Española del Clero. También tiene otra obra, en coordinación, Logopedia y Familia, y también la Sagrada Escritura en la Iglesia, actas con motivo de la publicación de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, 7-9 de febrero 2011. Y por último, el hecho religioso diario, trazos de periodismo cultural, Madrid 2018. Bueno, pues así de breve, porque si no, pues repito, le robaríamos el tiempo, lo que nos va a decir él, que es lo más importante. De nuevo, don Jorge Juan, muchas gracias y usted tiene la palabra. Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Venir a Astorga es como venir a casa. En primer lugar, porque la diócesis de Astorga, cuya catedral ostenta el título de apostólica, para las diócesis que componen esta provincia eclesiástica, es como una madre, es un alma mater, y tenemos como una conciencia de que hemos sido engendrados en ella, en la fe apostólica, que luego por razones del tiempo, de la evangelización, se han ido diversificando las comunidades y otras diócesis, siendo todas diócesis hermanas, pero siempre bajo esta tutela de esta Iglesia hacia la que ya desde la antigüedad la miramos, como digo, como un alma nutricia, una verdadera domus ecclesiae para todos nosotros. Eso en cuanto se refiere a la diócesis. Naturalmente, durante muchos años la colaboración en la misión evangelizadora de la Iglesia ha sido sumamente fecunda, como acreditan las reuniones que tenemos periódicamente con esta sintonía eclesial que nos caracteriza a los presbiterios que componemos esta provincia eclesiástica. Y, por supuesto, el hecho de que actualmente el obispo de esta diócesis sea no solamente un sacerdote proveniente de nuestro presbiterio, sino que sea un hermano verdaderamente significativo en nuestra vida personal, particular. Esto hace que la venida a Astorga sea siempre una ocasión que se acoge con gozo. Venía comentando en el coche que la cantidad de veces que venimos a Astorga a una cosa o a otra, unas veces por ocio, otras por trabajo, otras por estos encuentros, y siempre es un lugar hacia el cual nos sentimos orientados para venir a pasar siempre unas horas felices de encuentro. Esta sesión de formación permanente del clero dedicada a la Biblia tiene lugar en el contexto de un año dedicado a la santidad, con motivo de esta conmemoración, de esta efeméride a propósito de San Lorenzo de Brindis, que tiene unos pensamientos, unas reflexiones teológicas sobre el misterio de María, que han sido publicadas precisamente una buena parte en la Biblioteca de Autores Cristianos, en la BAC, pero tiene también un tratado, un comentario al libro del Génesis, que es un compendio de antropología teológica que no debería ser pasado por alto en una celebración jubilar como la que tiene lugar en este año en la diócesis de Astorga. Yo he preparado un esquema con algunos puntos que me parece que son nucleares en el tema propuesto como pórtico de este año dedicado a la Sagrada Escritura, y hay algunas cuestiones que son para la reflexión personal o en grupo. No son cuestiones para tratar ahora, ni siquiera para desarrollarlas, pero sí podrían ser
como unos puntos para tener en cuenta, para hacer un programa de formación en la parroquia, unas catequesis bíblicas, o volver sobre alguno de los puntos que hoy vamos a tratar y que están enunciados ahí en 13 puntos. Hay en el reverso del folio hay unos 3 puntos extraídos de la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini relativos al sacerdocio y una bibliografía esencial. Perdonaréis la inmodestia de mencionar un libro del que soy coeditor, pero en realidad no soy autor, sino que he cuidado la publicación del congreso que se organizó en Madrid con motivo de la presentación de la Biblia de la Conferencia Episcopal, la Sagrada Escritura en la Iglesia. Son las actas del congreso que tuvo lugar en Madrid en el año 2011 y que inicia una colección en la Biblioteca de Autores Cristianos. Comprender la palabra es el volumen 1, Pórtico también, como esta conferencia, como esta sesión que tenemos hoy, y que es pues una recapitulación, es un compendio de estudios, de conferencias, de intervenciones que han tenido lugar en este congreso por los mejores especialistas que existen hoy en nuestro país sobre la Sagrada Escritura y que merece la pena conocer. Es un libro con muchísima difusión, de mucha divulgación. Y este directorio homilético de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos sobre la proclamación de la Palabra de Dios, sobre el comentario de la Palabra de Dios en el contexto litúrgico, porque es una obra que ha sido publicada también en la BAC, puesto que en el Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia en el 2008 se pidió que se elaborase, que se confeccionase un directorio homilético, porque en el aula sinodal quedó patente y todo el mundo reconoció sin ambajes que lo de la homilía no está funcionando bien. En primer lugar, existen muchas nociones a propósito de en qué consiste una buena homilía, y se pidió que se elaborase este documento que, ejecutando el deseo del sínodo, publicó la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y existe en muchos formatos editoriales, pero menciono el que está más a la mano para nosotros, que es el que publicó en el 2015 la Biblioteca de Autores Cristianos. Esta exhortación apostólica posinodal, Verbum Domini, ofrece a la Iglesia las propuestas elevadas al Papa Benedicto XVI por la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, que tuvo lugar en el Vaticano del 5 al 26 de octubre de 2008. El sínodo anterior a este fue sobre la Eucaristía en la vida y en la misión de la Iglesia. Cuando se pidió entonces a los padres sinodales que propusiesen un tema para que fuese motivo de reflexión en el sínodo siguiente, en el de 2008, los padres sinodales dijeron que ya que se había tratado el tema de la Eucaristía, sería oportuno que se hablase también de la Palabra de Dios. Las dos mesas de las que se nutre el cristiano, que son la de la Palabra de Dios y la de la Eucaristía, debía también mostrarse en esta obra del magisterio, en esta acción del magisterio eclesiástico, debería también quedar plasmada en esta sucesión de dos sínodos dedicados a estas realidades tan importantes, nucleares, de la vida y de la misión de la Iglesia. La exhortación apostólica Verbum Domini fue firmada por el Papa el 30 de septiembre de 2010. Memoria litúrgica de San Jerónimo, al igual que hiciera en 1943 el Papa Pío XII con la encíclica Divino Aflante Spiritu. La exhortación apostólica posinodal, presentada el 11 de noviembre de 2010 en el aula Juan Pablo II de la Sala de Prensa de la Santa Sede, se divide en tres partes: Verbum Domini, Verbum in Ecclesia y Verbum Immundo. Va precedida de una introducción en la que se indica la finalidad del documento y una conclusión
en la que se recogen las ideas motrices. El título ha sido tomado de un versículo de los oráculos de Isaías que la primera carta de Pedro retoma para exhortar a los cristianos a que se dejen regenerar por la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías, Isaías 48, Verbum autem Dei nostri manet in aeternum. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Con este capítulo da comienzo el llamado libro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, en Isaías 41. El profeta anuncia en él la liberación del pueblo santo. El periodo de esclavitud ha llegado a su fin y, guiados por Dios, emprenderán un nuevo éxodo. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor. Isaías 40, versículos 2 y 3. A pesar de la contingencia de la naturaleza, se agosta la hierba, se marchita la flor, y del hombre toda carne es hierba, y su belleza como flor campestre, son citas literales de ese capítulo 40 de Isaías. Hay una fuerza estable que permanece para siempre y en la que el ser humano haya seguridad, la palabra de Dios. Quiero comentar y traer a esta mesa un recuerdo personal que es en la sesión de apertura, ya en el aula sinodal, con el rezo de la hora tercia. El Papa Benedicto XVI, estamos hablando del año 2008, el Papa Benedicto XVI señaló y subrayó, enfatizó la importancia de la palabra de Dios. En el año 2008 es el año de la gran crisis financiera, de la gran crisis de los bancos. El Papa Benedicto XVI dijo en aquel breve comentario, en el rezo de tercia, una brevísima homilía enjundiosa como todas las de él, dijo aquello de que cuando todos pensábamos que los bancos son imbatibles, que los bancos son una fuerza que nunca diríamos que con su potencial económico pudieran venirse abajo, tal y como en aquellos días de 2008 había sucedido en diferentes entidades potentísimas entonces en el mundo. Y sin embargo, nosotros hemos de reconocer que lo único que perdura para siempre es la palabra de Dios. Lo hemos escuchado en la lectura del Evangelio de este domingo. Mis palabras no pasarán. Aquellas palabras de Benedicto XVI provocaron una reacción mediática muy notable, adversa, porque sonaban alarmistas. Luego, cuando hemos visto en el transcurso del tiempo, y de esto hace ya 10 años, hemos visto que las palabras del Papa eran unas palabras realmente proféticas. Una crisis económica de la que parece que nos estamos recuperando, aunque no del todo. En la primera carta de Pedro se cita el pasaje de Isaías: ya que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, hasta amaros unos a otros como hermanos, amaos de corazón unos a otros con una entrega total, pues habéis sido regenerados, pero no a partir de una semilla corruptible, sino de algo incorruptible, mediante la palabra de Dios, viva y permanente. Porque toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se agosta la hierba y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pues esa es la palabra del Evangelio que se os anunció. Primera carta de Pedro, capítulo 1,
versículos 22 al 25. Y aquí la buena noticia, dice el Papa, el anuncio que a través de los siglos llega hasta nosotros, alentando la esperanza que no defrauda y que da fuerza y consistencia en medio de las vicisitudes humanas al creyente renacido en Cristo. En efecto, Dios Padre, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros. Tened en cuenta que cuando se eligió, el Papa eligió este título para la exhortación apostólica Verbum Domini, es porque quería de alguna manera evocar, como luego veremos, la constitución dogmática sobre la divina revelación Dei Verbum. Dei Verbum y Verbum Domini tienen que leerse juntamente. Esto en lo que se refiere al título. La finalidad de la exhortación. Benedicto XVI indica en la introducción cuáles son los objetivos que se proponen con la publicación de esta exhortación apostólica. En primer lugar, dar a conocer los resultados de la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Después, indicar algunas líneas fundamentales para que la palabra de Dios, fuente de constante renovación, sea el corazón de toda actividad eclesial. El corazón de toda actividad eclesial. En tercer lugar, reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo para de este modo ser sus anunciadores y que el don de la vida divina se extienda a todo el mundo. Cuarto, verificar la puesta en práctica de la constitución dogmática Dei Verbum y hacer frente a los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo. Después de haber anunciado Benedicto XVI que se disponía a renunciar al sumo pontificado, tuvo un encuentro con los sacerdotes de Roma en el aula Pablo VI. Si se pudiera recuperar ese vídeo, merecería la pena verlo tantas veces como haga falta. Pienso que esté accesible de alguna manera a través de YouTube o de las posibilidades que hoy existen en Internet y en los archivos de la Santa Sede. El Papa dio un repaso a lo que había significado el Concilio Vaticano II en la Iglesia, y fue documento por documento. Él fue teólogo asesor, llevado por su obispo a las sesiones conciliares. Es uno de los que, entre bambalinas, fueron los que surtieron de pensamiento, de formulaciones teológicas a los padres conciliares. Y al ir enumerando, fue considerando lo que se había conseguido con Lumen Gentium, con Gaudium et Spes, etc. Cuando habla de la constitución dogmática Dei Verbum, no recuerdo ahora las palabras exactas, pero el Papa dijo que la constitución dogmática Dei Verbum no había sido aplicada aún suficientemente en la Iglesia y que quedaba pendiente esta tarea, porque se trata del documento que sustenta a los demás y es en el que descansa toda la teología del Concilio Vaticano II, en este documento que recorre los otros documentos de forma transversal. No se entiende correctamente el Concilio Vaticano II sin haberse hincado personalmente, teológicamente, conceptualmente y eclesialmente en lo que recoge y enseña
la Constitución Dogmática Dei Verbum, un documento excepcional. Otro de los objetivos es el de tomar conciencia de que únicamente en el nosotros de la Iglesia, en la escucha y en la acogida recíproca, se puede profundizar en la relación personal con la palabra de Dios. Después, mostrar la contemporaneidad de la palabra de Dios en la lectura personal de la Sagrada Escritura, la liturgia, la catequesis y la investigación científica. Este es uno de los pensamientos muy del Papa Benedicto XVI. La Sagrada Escritura no es un libro del pasado. La Sagrada Escritura no es un libro que se estudie únicamente con una metodología de carácter histórico, ni tampoco solo de carácter filológico. El gran valor de la palabra de Dios y de la Biblia es que es contemporánea, y cualquier acercamiento a la Sagrada Escritura debe poner de manifiesto que el texto de la Sagrada Escritura es contemporáneo de cada periodo histórico y por tanto también contemporáneo del nuestro. Por otra parte, se aprecia en Verbum Domini que la nueva evangelización y el diálogo ecuménico se hallan también entre los objetivos que Benedicto XVI se ha propuesto. Este invita a proseguir la misión a gentes y a emprender con energía la acción evangelizadora, sobre todo en los países en que el Evangelio no es tenido en cuenta a causa del secularismo. Y en lo que respecta al ecumenismo, la exhortación incide en la importancia de los estudios bíblicos, las traducciones de la Sagrada Escritura y las celebraciones de la palabra de Dios, para que, gracias a ellas, se viva una comunión real, aun cuando no sea plena, entre los miembros de las diversas confesiones cristianas, de modo que todos se dejen guiar por el Espíritu Santo para amar cada vez más la palabra de Dios, que en definitiva es Jesucristo, Verbo encarnado. Antes de la celebración del sínodo sobre la palabra de Dios, hubo como voces que sostenían que el sínodo sobre la palabra de Dios iba a dar carpetazo a un método que se había tenido muy en cuenta a lo largo de los años precedentes, y es el conocido método histórico crítico. Por considerar que es un método, y se ha considerado que es un método poco adecuado para una lectura creyente, orante de la Sagrada Escritura, que la aplicación del método histórico crítico había tenido como efecto una lectura secularizada de la Sagrada Escritura, produciendo como un yermo en la espiritualidad bíblica, y que convendría que otros métodos o más teológicos, o más espirituales, o más pastorales fuesen puestos en valor, y que el método histórico crítico fuese considerado como un método ya superado y como un método que no debiera ser tenido en cuenta. Pues nada más lejos de la realidad, porque precisamente cuando en 1993 se presentó el documento sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, hay un prólogo del cardenal Ratzinger señalando la importancia del método histórico crítico en el estudio y en el acercamiento a la Biblia. Y en verdad es que el método histórico crítico ha supuesto para la Iglesia, en primer lugar, una purificación de la fe. En virtud de la aplicación del método histórico crítico y de la utilización del método histórico crítico para la lectura de la Biblia, cuyo efecto importante es la publicación de la Biblia de Jerusalén, con unas notas fabulosas, con unas traducciones atenidas a los textos originales espléndidas, las introducciones a la Biblia, las anotaciones de los textos paralelos. Todo eso se debe
al método histórico crítico. Y el creyente, la persona religiosa que se ha acercado a la lectura de la Biblia siguiendo este método, naturalmente que ha tenido una purificación de la fe porque se le han desmontado ideas, prejuicios de los que había que liberarse. Hoy para nosotros, para un creyente, para todos cuantos componen, asisten a las clases, han frecuentado cursos de Biblia, no solamente en las facultades de teología, en los seminarios, en las escuelas bíblicas. Para un católico hoy, los avances científicos, pongamos en lo que se refiere a la cosmología, al origen del universo, a la evolución, a los estudios sobre la evolución de la humanidad, no supone para él absolutamente nada que lo induzca a un descolocamiento personal, porque ha aprendido justamente con este método a saber decantar lo que es el mensaje religioso, a diferenciar el contexto histórico, la evolución de las ideas que han tenido lugar dentro del Antiguo y del Nuevo Testamento, en esta progresión también de la revelación. Y por eso puede asistir al debate científico más arduo sin que se sientan conmovidos los fundamentos de la fe. Y esto se lo debemos a la aplicación del método histórico crítico. En segundo lugar, precisamente por la dificultad que entraña el método, es por lo que se han creado innumerables escuelas bíblicas, para ponerse al día, para entender todo eso de que existe un primer Isaías, un deutero Isaías, un trito Isaías, porque existen unas cartas que son paulinas, las deuteropaulinas, las que pertenecen a la tradición paulina, si hay un Zacarías o dos, las distinciones entre el yavista, el eloísta y el sacerdotal. Y además hemos tenido la honestidad intelectual que después de haber aprendido y haber decantado y de haber tratado de clasificar los textos que corresponden al yavista, Génesis 2, 3, etc., los que corresponden al eloísta, los que constituyen el corpus sacerdotal, después de todo esto nos han dicho que eso hay que revisarlo todo porque eso ya no cabe hablar de yavista, de eloísta, aunque sí parece que del sacerdotal y hay un segundo eloísta, etc. Y que la composición de los evangelios hay un primer evangelio, hacer la prueba de coger con un bolígrafo en el prólogo de la Biblia de Jerusalén cómo fueron compuestos los evangelios. Marcos como evangelio primordial, pero no el Marcos que conocemos hoy, sino un Marcos anterior del que quedan trazas en el evangelio actual, y el Mateo que leemos, hay un Mateo A, un Mateo B, un Mateo C, el cual a su vez influyó en un Lucas 1, que es en el que se inspiró un Marcos 4. ¿Y esto después te desorienta? No, esto te da una flexibilidad intelectual que precisamente en virtud de esta voluntad de verdad y de honestidad intelectual sabes situarte ante la composición de los evangelios, porque la palabra última y definitiva sobre la palabra de Dios la tiene la Santa Iglesia, en la cual se origina la Escritura y la cual es la destinataria de la Sagrada Escritura. Esto viene a la tercera cuestión, que es la del ecumenismo, que subraya la introducción de la exhortación apostólica Verbum Domini. Precisamente en virtud del método histórico crítico, ha sido posible establecer un ecumenismo en torno a la Biblia que no se conoció nunca antes. ¿Cuándo iban a ponerse de acuerdo todas las iglesias a propósito de la figura de Pedro, del primado de Pedro, del apóstol Pedro primero del colegio apostólico, si no fue a través de un estudio conjunto, y hay publicados unos estudios interesantísimos, ecuménicos, sobre la centralidad de la figura de Pedro en el Nuevo Testamento, y otros puntos que son también importantes desde el punto de vista de la teología ecuménica, que permite
el compartir, el comulgar, el ver cuáles son los puntos y los temas y las realidades que nos unen precisamente por el estudio científico de la Sagrada Escritura. Esto lo ha puesto muy de relieve el Papa Benedicto XVI en su magisterio, antes como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, después como sucesor de Pedro y especialmente en esta exhortación apostólica Verbum Domini. Vamos a ver cuáles son los 3 puntos en los que se divide esta exhortación y cuál es su estructura. Como se ha dicho, la exhortación apostólica posinodal se divide en 3 partes. Cada una de ellas va precedida de unos versículos del prólogo del Evangelio de San Juan. 1. Verbum Dei. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. El prólogo de San Juan no solamente es el prólogo que introduce la clave en la que se debe interpretar toda la sinfonía del Evangelio de San Juan, sino también de este documento eclesial. Juan 1, 1 y 14. 2. Verbum in ecclesia. A cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios. Juan 1:12. Y 3. Verbum mundo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Se corresponden con las 4 partes del mensaje al pueblo de Dios de la 12ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos. 1. Y ahora os comento una cosa sobre este mensaje. 1. La voz de la palabra, la revelación. 2. El rostro de la palabra, Jesucristo. 3. La casa de la palabra, la Iglesia. Y 4. Los caminos de la palabra, la misión. Cuando se presentó en la Asamblea Sinodal el mensaje de los padres sinodales a la Iglesia y al mundo, esta comisión preparó un mensaje muy original, porque tenía una estructura en 4 puntos que no se correspondía con lo que ordinariamente son los mensajes de una asamblea sinodal, que suelen ser breves, son mensajes escuetos, en donde se compone un saludo, en donde hay una manifestación de las actitudes, cuál fue el espíritu que caracterizó los debates, la reflexión, cuáles son los puntos principales, qué es lo que se espera de la Iglesia en la aplicación de lo que se ha tratado y de lo que se ha trasladado. Este tenía una estructura muy peculiar, muy original y muy rica, porque estos títulos, la voz de la palabra, el rostro de la palabra, la casa de la palabra y los caminos de la palabra, son 4 títulos en donde se aprecia la mano de una personalidad eclesiástica relevante en el mundo de la cultura, que es el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura. Claro, quedó la asamblea y dice, bueno, pero esto es propiamente un mensaje, un saludo de la asamblea, hasta que uno de los obispos intervino y dijo, posiblemente no es un mensaje convencional el que la asamblea sinodal dirige a todos, pero lo que sí puedo decir es que estos 4 puntos que se señalan me sirven, me vienen extraordinariamente bien para articular la formación bíblica en la diócesis por trimestres, con lo cual abrió unas expectativas y a todo el mundo le pareció que efectivamente para articular un plan de reflexión y de estudio bíblico durante un año por semestres con estos enunciados eran felicísimos y creo que efectivamente merece la pena considerarlo por si se os ocurre o por si consideráis oportuno
que para hacer un año de estudio bíblico retoméis estos temas del mensaje y además, tal como están enunciados, porque son esenciales, están muy bien formulados y son sumamente sugerentes. Os lo repito de nuevo. La voz de la palabra, la revelación. 2. El rostro de la palabra, Jesucristo. 3. La casa de la palabra, la iglesia. Y 4. Los caminos de la palabra, la misión. Voz, rostro, casa, camino. Vamos con la primera parte, Verbum Dei. Esta se divide en 3 capítulos: el Dios que habla, la respuesta del hombre al Dios que habla y la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Cuando hablamos y nos referimos a la Biblia, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, había un padre jesuita, gran experto en el Evangelio de San Juan, el padre Ignaz de la Poterie. Tal vez algunos lo hayan conocido. Es un jesuita belga, un conocedor del Evangelio de San Juan, que, para que os deis una idea, debió dedicarle como 20 y pico años a estudiar como tema de la tesis doctoral la verdad en el Evangelio de San Juan. Una persona que subrayaba mucho y denunciaba que cuando nos referimos los católicos a la Biblia, hemos ido hacia un reduccionismo que es el de ya dice la Biblia, bueno, la palabra de Dios. Hemos prescindido de un adjetivo que es que no deberíamos renunciar jamás a él. Deberíamos decir la Sagrada Biblia o la Sagrada Escritura. Decir simplemente la Biblia, bueno, pues eso lo dice una referencia a un libro, pero no deberíamos renunciar nunca a este adjetivo que es esencial. Por eso, cuando hubo que hacer la edición de la Conferencia Episcopal, de la Biblia de la Conferencia Episcopal, veréis que el título que figura es Sagrada Biblia. No deberíamos, lo mismo que hemos renunciado ya a decir Santa Misa, pues estos adjetivos son adjetivos verdaderamente importantes. Bueno, y si por economizar en el lenguaje a veces conviene decirlo, conviene que no perdamos de vista este contexto. Y por eso se ha mantenido siempre en el lenguaje de la exhortación apostólica la referencia a la Sagrada Escritura. El Dios que habla. Primer punto del punto primero. En este apartado se pone de relieve la dimensión trinitaria de la revelación. El Padre es la fuente y el origen de la palabra. Y la voluntad divina de mantener un diálogo con el hombre, siendo Dios quien toma la iniciativa de manifestarse, y esto lo hace de modos diversos. La exhortación se vale de la categoría analogía para analizar los diferentes significados de la palabra de Dios. Dios habla por medio de la creación y sobre todo por el hombre y la mujer creados a imagen de Dios. Ha hablado también por medio de los profetas. Los libros del Antiguo Testamento son son palabra los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son palabra atestiguada y divinamente inspirada. La tradición viva de la Iglesia es también palabra suya, y lo mismo se puede decir del silencio de Cristo muerto en la cruz. El silencio de Cristo muerto en la cruz es
palabra primordial. Todos los significados de la palabra de Dios conducen a Él, el Verbo encarnado. De ahí que Verbum Domini haga especial hincapié en la cristología de la palabra, subrayando a la vez la importancia de la acción del Espíritu Santo y poniendo a Dios Padre, en Dios Padre, el principio y la finalidad de todo cuanto es y ha sido dicho. En esta primera parte se trata también la relación entre tradición y escritura, así como el tema de la inspiración y la verdad de la Biblia. Segundo, la respuesta del hombre al Dios que habla. El hombre es llamado a entrar en la alianza con Dios, que lo escucha y responde a sus interrogantes. A Dios que habla, el hombre responde con la fe. La oración más adecuada es la que se expresa con las mismas palabras que Dios se ha dignado revelar y que se contienen en la Sagrada Escritura. Cuando nos dirigimos a Dios con la oración de los salmos, con las oraciones, cánticos e himnos de la Sagrada Escritura, se considera oración primordial, porque esa es la oración que Dios mismo pone en nuestros labios. Es esta idea de que al niño se le enseña a hablar poniendo en su boca las palabras con las que debe dirigirse a su padre y a su madre. A ver, di, mamá, te quiero. A decirle a papá, papá, te quiero. Y el niño repite. Y así aprende a decir por las palabras que sus padres ponen en sus labios, aprende a decir las primeras palabras con las que establece un coloquio articulado con sus progenitores. En ella se describe en la Sagrada Escritura el pecado como falta de la escucha de la palabra de Dios. Pecado que ha sido vencido por la obediencia radical de Jesucristo hasta la muerte y una muerte en cruz. La Virgen María, Mater Verbi Dei y Mater Fidei, es ejemplo del perfecto cumplimiento de la reciprocidad entre palabra de Dios y la fe. Segundo, la hermenéutica de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura debería ser, como se ha dicho en la Constitución dogmática sobre la divina revelación Dei Verbum, el alma de la teología. La Iglesia es el lugar originario de la interpretación de la Biblia. Se invita a descubrir la hermenéutica indicada por el Concilio Vaticano II, con el fin de evitar un cierto dualismo propio de una interpretación secularizada, que podría conducir bien al fundamentalismo, bien al misticismo. La correcta hermenéutica requiere la complementariedad del sentido literal y espiritual, la armonía entre la fe y la razón. Se examina aquí la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Se muestra la unidad intrínseca de la Biblia, sin dejar a un lado la cuestión de sus páginas oscuras, y se valora el acercamiento al judaísmo para conocer mejor el Antiguo Testamento, así como la cultura y el universo religioso en que transcurre la vida terrena de Jesucristo. Verbum Domini ofrece algunas orientaciones para que se establezca un diálogo entre pastores, teólogos y exegetas, y sobre todo los planes de estudios teológicos. Finalmente, puesto que la Sagrada Escritura es un vínculo importante de unidad entre los miembros de las diferentes iglesias cristianas, es por ello por lo que Verbum Domini atribuye gran importancia a la común veneración hacia la Biblia y a la administración del bautismo en el nombre de la Santa Trinidad,
cuyo misterio ha sido revelado en la Sagrada Escritura. Los números dedicados a la hermenéutica, la interpretación, la explicación de la Sagrada Escritura, mencionan algunos santos a los que la exhortación apostólica propone como modelo de interpretación bíblica. Hay una expresión preciosa en latín referida a cómo la vida de los santos es un comentario óptimo, testimonial, vivencial, existencial de la Sagrada Escritura. Viva lectio est vita bonorum. La vida de los santos es un ejercicio de lectura viva de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Segunda parte. Verbum in ecclesia. Esta segunda parte se divide a su vez en otras tres: la palabra de Dios y la Iglesia, la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios, y tres, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Sobre estos puntos, si queréis, podemos volver en la segunda parte porque me gustaría incidir en ellos, en estos y en algunos también de la primera parte de la exhortación. La palabra de Dios y la Iglesia. La exhortación apostólica posinodal resalta el hecho de que, por obra de la divina providencia, la Iglesia es la casa de la palabra de Dios, pues acoge al Verbo hecho carne, que ha puesto su morada entre nosotros y que gracias a la palabra de Dios y a la acción sacramental, Jesucristo se hace contemporáneo de los hombres en la vida de la Iglesia. Cristo se hace contemporáneo de los hombres en la vida de la Iglesia gracias a la Sagrada Escritura y a los sacramentos. Segundo, la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios. Se muestra en los números de este capítulo el nexo vital entre la Sagrada Escritura y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, ya que la liturgia de la palabra es la primera parte de la Eucaristía. Es tenida en cuenta igualmente la relación entre palabra de Dios y los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos. El vínculo entre los sacramentos y la palabra de Dios abre la reflexión acerca de la sacramentalidad de ésta, haciéndose eco del sentir de los padres sinodales. Verbum Domini llama la atención sobre la importancia del leccionario que la reforma del Concilio Vaticano II ha enriquecido con abundantes pasajes de la Sagrada Escritura. Veréis que en una de las cuestiones que he señalado en el folio que se os ha entregado, ¿qué os parece el leccionario? Porque en el Sínodo de los Obispos se pidió que se introdujesen algunos cambios y sobre todo que la relación, sobre todo el Antiguo Testamento, la relación entre el Antiguo Testamento, los Salmos, el Evangelio, la segunda lectura, si eso se podía considerar y sobre todo si se podía, como sucede en las misas con niños, si a lo mejor se pudiese, por las dificultades para entender o explicar algunos pasajes del Antiguo Testamento, que se centrase únicamente en la lectura del Evangelio en la asamblea litúrgica. Bueno, al final se concluyó que no, y se adujo una razón muy importante. Este leccionario, el actual, en su distribución, tal como está concebido, aunque nos pudiese parecer que esta clasificación es mejorable y se pudiesen introducir algunos cambios o revisarlo en algunos aspectos, este leccionario ha sido adoptado por otras iglesias cristianas que consideran que este leccionario, esta división en ciclos A, B, C, los domingos, leccionario por años pares o impares, ha sido una fórmula adecuadísima y que ha sido una gran iniciativa
que precisamente se ha impuesto por su sentido práctico y por una clasificación atinada, bien hecha, de las perícopas que se deben leer a lo largo del año, y ha ayudado tanto a acercarse a la Sagrada Escritura, siguiendo los ciclos dominicales o los ciclos diarios, que para introducir cambios habría que pensarlo por el efecto que puede producir desde el punto de vista ecuménico, que hemos llegado ya, en virtud de esta buena distribución, a leer en iglesias cristianas que no están en plena comunión, en plena unión, al menos en la meditación y en la proclamación de la palabra de Dios, existe ya un vínculo real y formal de unión entre ellas. En este contexto no se podía dejar de hacer referencia a la importancia del ministerio del lectorado y sobre todo de la homilía, que es en esta exhortación apostólica un tema sumamente importante. Verbum Domini destaca además la gran importancia que la palabra de Dios tiene en la celebración de la liturgia de las horas, y se ofrecen orientaciones para la animación litúrgica, la celebración y la proclamación de la palabra de Dios, el silencio, los tiempos litúrgicos, la exclusividad de los textos bíblicos en la liturgia, el canto inspirado en la Sagrada Escritura y la atención a los ciegos y a los sordos. En las sesiones del Sínodo de los Obispos se insistió mucho en que si la palabra de Dios es tan importante como se dice, por favor, que se cuide la megafonía, que es uno de los dos elementos que suele fallar bastante en las iglesias. Uno, la megafonía, y el otro, la calefacción. De la calefacción no se dijo nada, pero ya lo mencionamos en este contexto. Tercero, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Se da gran importancia a la dimensión bíblica de la pastoral y de la catequesis. La formación de los cristianos, las grandes asambleas eclesiales, las vocaciones, los pastores de la Iglesia y los candidatos al ministerio ordenado, los miembros de la vida consagrada y los fieles laicos. Una parte considerable del capítulo 3 está dedicada a la lectura orante de la Sagrada Escritura, sobre todo a la lección divina y a la devoción mariana, y se concluye con algunas reflexiones acerca de Tierra Santa, donde la palabra de Dios se ha encarnado y revelado. Y vamos con el tercer y último punto de la exhortación, la tercera parte, Verbum Mundo. Invita a los cristianos a que anuncien la palabra de Dios al mundo en el que viven y trabajan, y se divide en 4 capítulos. La misión de la Iglesia, anunciar la palabra de Dios al mundo. Segundo, palabra de Dios y compromiso en el mundo. Tercero, palabra de Dios y culturas. Y cuarto, palabra de Dios y diálogo interreligioso. Primero, la misión de la Iglesia, anunciar la palabra de Dios al mundo. El Papa hace una reflexión sobre la misión de la Iglesia que tiene como punto de partida y de llegada a Dios Padre. Su palabra, verbo por el que se nos ha comunicado la vida divina, impele, después de haber sido acogida, a la misión. Todos los bautizados son responsables del anuncio de la palabra de Dios, destinada ante todo a aquellos que aún no la conocen, pero también a cuantos, habiendo sido bautizados, precisan de una nueva evangelización que los ayude a redescubrir la palabra de Dios. La credibilidad de ese anuncio depende en buena medida del testimonio de vida cristiana.
Segundo, palabra de Dios y compromiso en el mundo. Se hacen indicaciones para animar la compleja realidad del mundo por medio de la palabra de Dios. Los cristianos son convocados a servir al Verbo de Dios en los pequeños y en los humildes, y a trabajar en favor de la reconciliación, la justicia y la paz entre los pueblos. La palabra de Dios es fuente de caridad activa y creativa, cuando se trata de acometer para aliviarlo el sufrimiento, ya sea material, ya espiritual, de los pobres. Verbum Domini trata de iluminar con la palabra de Dios la vida de los jóvenes, los emigrantes, los afligidos y los necesitados. Y muestra cuán importante es para el cristianismo la salvaguarda de la creación, pues esta es también, analógicamente, palabra de Dios. Tercero, palabra de Dios y culturas. La Biblia es denominada Gran Código para las Culturas, manantial inagotable de manifestaciones artísticas desde el pasado hasta nuestros días. Conviene, pues, que sea dada a conocer en las instituciones académicas y por los medios de comunicación social. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas forma parte de ese dinamismo evangelizador. Pero téngase en cuenta que aun cuando la palabra de Dios se exprese en las culturas de los pueblos, rebasa con creces los límites de estas. Y cuarto, palabra de Dios y diálogo interreligioso. Tras haber establecido el valor y la actualidad del diálogo interreligioso, Verbum Domini ofrece, a la luz de la palabra de Dios revelada plenamente en Jesucristo, algunas indicaciones sobre cómo se ha de llevar a cabo el diálogo entre cristianos y musulmanes, así como con los que pertenecen a otras confesiones no cristianas. Y ello en el marco de la libertad religiosa, lo que implica no solo libertad para practicar la propia fe, sino también libertad de conciencia para elegir religión. Y concluyo. No debe ser pasado por alto el hecho de que en Verbum Domini la primera y la última palabra es esta: alegría. La alegría que es don del Espíritu Santo, que no cesa de convocar a oyentes y anunciadores convencidos de la palabra de Dios, para que den a conocer la fuente de la verdadera alegría, no de una alegría superficial y efímera, sino de aquella que brota del ser conscientes de que sólo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y esa íntima relación entre palabra de Dios y alegría se pone de manifiesto claramente en la Virgen María, que es Mater Verbi et Mater Laetitia, madre del Verbo y madre de la alegría. Muchas gracias.